Muchas gracias, señores senadores. Secretario, en cuenta. Una comunicación de la asesora legal de DERECON, señora María Teresa Urrutia, mediante la cual remite el listado asistente de la sociedad civil en las reuniones del cuarto adjunto que tuvieron por objeto transparentar el proceso y negociación del tratado en estudio. Dicha lista les fue enviada por correo electrónico y no se sacó fotocopias dada la extensión de la misma, pero la tienen ustedes en su correo electrónico. Muchas gracias. Solo una pregunta sobre cuenta, señor secretario. Entiendo que teníamos que fijar alguna hora para discutir el tema del retiro de la UNASUR. Sí, señor presidente. Fue agregado para mañana en la primera parte de la sesión de mañana. Muchas gracias. Entonces vamos a continuar con la discusión, vamos a iniciar en realidad la discusión del proyecto de acuerdo que aprueba el Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico entre Australia, bueno, no voy a repetir los estados y las cartas intercambiadas, y habíamos acordado en la sesión anterior que íbamos a recibir esta vez nuevamente al director general de Relaciones Económicas, Rodrigo Yáñez, al señor Lapandía, la asesora jurídica María Teresa Urrutia, para seguir en los detalles, internamente todavía en los detalles del tratado, a fin de poder hacer después las audiencias para escuchar las opiniones de personeros empresariales o de la sociedad civil. Y por lo tanto, como no estuvo con nosotros la vez anterior el señor Yáñez, le voy a ofrecer la palabra a él primero si quiere hacerle alguna presentación previa. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Luego de la presentación que se hiciera en la sesión anterior, entiendo el acuerdo de la comisión fue poder responder dudas de los honorables senadores de esta comisión en relación con algunas de las dudas que se han presentado también a nivel de opinión pública. Entonces, nuestra propuesta y, en el fondo, la preparación del equipo el día de hoy es justamente poder, tal vez, contestar dudas o abordar cada uno de los temas que se han levantado en torno a este acuerdo, especialmente con algunos temas relacionados con propiedad intelectual, con empresas del Estado, con el tema de semillas, UPOP 91, temas de pueblos originarios, y otros que es importante poder precisar y aclarar a la luz de los artículos que tiene este acuerdo. Muchas gracias. Habíamos quedado que los senadores íbamos a hacer preguntas el día de hoy, ¿no? Y la verdad es que yo quisiera que ustedes, ayer hubo hasta alguna crónica en el diario sobre esta pregunta y tal vez pudiéramos aclararlas, ustedes las conocen bien. Son los temas de la propiedad, los temas de la propiedad intelectual, que son bastante fundamentales, los temas en lo central eso, ¿no? La verdad es que hay un tema de la farmacéutica, hay un tema de la propiedad intelectual incluso vinculado con la reproducción de publicaciones, etcétera, y también hay un tema de consulta a las transnacionales cuando, digamos, de que las empresas puedan cuestionar los cambios en las leyes del sistema político chileno, más allá, yo entiendo que más allá de la actual ley sobre inversión extranjera, ¿no? Los temas tributarios, pues eso están considerados en otros textos ya. Por último, hay dos problemas más que me gustaría conocer. Primero es el tema de los transgénicos y las semillas. Y segundo, este tema que se ha planteado respecto de que esto violaría de alguna manera este tratado los derechos adquiridos por las comunidades indígenas o tribales en relación al tratado, al convenio 169 de la OIT. Ellos señalan que que tendría que haber consulta previa para la aprobación de estos tratados y yo quisiera que sobre eso también se explayaran. Tengo algunas otras, algo que se llama, si no me equivoco, el IVOP o el IFOP. UFOP, que sería bueno, interesante. Yo confieso desconocer las razones por las cuales este convenio, que entiendo que no está aprobado todavía. Bueno, usted lo tendría que explicar eso. Yo empiezo con esa para ver si nos vamos poniendo de acuerdo. Adelante, don Iván. Bueno, la idea es que podamos hacer las preguntas porque muchas de las preguntas ciertamente son, para algunos dicen que es un mito. Y antes de hacer las preguntas, yo quisiera saber, ¿esto está siendo televisado? Perfecto. ¿En directo? Perfecto. Ya. Bueno,
muy sencillo. Más allá del contenido, de lo que significa este TPP, de que todo acuerdo comercial, que todo tratado tiene siempre ventajas y desventajas, pero obviamente cuando uno vota a favor es porque es ventajoso para el país, entendiendo que uno tiene que tener que transar algunos aspectos, siempre y cuando esos aspectos no superen, digamos, sean muy menores las ventajas. Quizás estoy un poco enredado con lo que dije, pero más que todo, todos tenemos que transar. Pero que si aquí el objetivo supremo son las ventajas por sobre las desventajas y no estamos contraviniendo los objetivos de nuestra política exterior y del resguardo de nuestro país y de nuestra soberanía en todo orden, yo quisiera preguntar lo que algo dijimos y lo voy a leer concretamente, que son 3 o 4 preguntas. Y me gustaría que, más allá de la explicación jurídica, técnica, económica, haya también, para poder entender mejor, y a quienes nos están viendo a través de la televisión del Senado, y más aún que todos los días lunes, los martes, los miércoles, estamos teniendo grupos de personas que están protestando frente al Congreso, y hasta ahora todo ha sido pacífico, pero hemos visto que existe en los medios de comunicación, en el Twitter, en las redes sociales y también, porque hay que decirle, amenazas muy duras con las personas que han expresado votar a favor, como por ejemplo colgándolas de un árbol, y un sinnúmero de situaciones como quemar la figura de algún parlamentario en estas celebraciones que hacen estos grupos y en estas protestas. Dicho eso, porque es bueno que quede en acta, que yo diría que nunca había sentido tanta presión de estos grupos por sobre los parlamentarios, y curiosamente en cosas mucho más delicadas y tan o más significativas que esta, nunca fue lo que estamos viviendo hoy día. Los mitos sobre el TPP, ¿son mitos? ¿Son realidades o son verdad? Costo de los medicamentos. Son cosas que se han instalado en la opinión pública, se han instalado en la discusión, y los medios de comunicación han sido de alguna manera vocero, más allá de las ventajas, sino que de las desventajas y de estos mitos. Costo de los medicamentos, que es un tema recurrente. Yo entiendo que no hay ninguna disposición en tema de propiedad intelectual que tendría un efecto en el precio de los medicamentos en el mercado chileno. El régimen legal existente se mantiene intacto. Y eso es lo que queremos conocer de ustedes. Privatización de las semillas. El artículo 18.7 del CPTPP, ahí me pillaron el TPP, lo entiendo, pero no sé lo que es el CPTPP. Es lo mismo, ya. Reitera el compromiso de ratificar, es lo que usted ha dicho, el IPOV 91, que fuera asumido por Chile en acuerdos anteriores, el TLC con Estados Unidos, Australia y Japón, y que fue aprobado por el Congreso en 2011. Por lo tanto, respecto al derecho de los objetores vegetales, no se han adquirido compromisos adicionales en esta materia. Nos dicen a nosotros en la calle que ellos dejan de ser dueños de la semilla. No hay una propiedad de ellos. El UPOV 91, que parece más bien una sigla rusa, no privatiza las variedades vegetales existentes, sino que otorga derechos sobre variedades que son nuevas y distintas a todas las variedades conocidas. Asimismo, es la mejor defensa de Chile para reclamar y defender a los creadores nacionales de una variedad producida localmente frente a intentos de apropiación. Esto es lo que dicen ustedes para defender de ese mito. Secretismo en las negociaciones.
Bueno, yo tengo entendido que la instancia más relevante en este sentido fue el denominado cuarto adjunto, en el cual se efectuaron reuniones con la sociedad civil, ONG, academias y empresarios que se realizaron previo a las rondas. ¿Qué es lo que dicen ellos? Ellos dicen que fueron invitados con invitaciones traje a la medida a las organizaciones que participaron de esto. Según informan ustedes, fueron cerca de 100 reuniones y más de 200 organizaciones convocadas, incluidas asociaciones vinculadas a ONG y organizaciones de pequeños productores y vinculadas a los pueblos originarios de Chile. Por ejemplo, Chile sin tratado Anamuri y Rapal. Pero ellos dicen que como que hubiesen buscado con lupa a las personas que asistieron, aunque hayan sido 100 reuniones. Y finalmente, con respecto al capítulo de inversiones, que es otro punto que muchos de estas entidades han señalado, y según la información que ustedes nos han entregado, este capítulo de inversiones no garantiza ni asegura a los inversionistas extranjeros la obtención de ganancias o utilidades, ni tampoco obliga al Estado a indemnizar al inversionista por no haber obtenido las ganancias que esperaba. Justamente para evitar este tipo de interpretaciones históricamente erradas y para dejar claro y sin lugar a dudas que el Estado no asegura al inversionista obtención de utilidades por primera vez en la historia de los capítulos de inversiones de un tratado de libre comercio, se incluyeron aclaraciones explícitas sobre el alcance de las expectativas de inversionistas. Esto que dicen ustedes como ministro, como Cancillería, como negociadores, esto no obedece a la realidad y que esto es como una, de alguna manera es una cosa encubierta. Están diciendo que no, pero terminan encubriéndolo y en el fondo el Estado de Chile puede terminar garantizando las ganancias de estas empresas. Aquí están lo que ustedes han dicho y aquí están las preocupaciones que están. Y por último, decir que es solamente un adorno y un maquillaje que nuestro gobierno, a través de este tratado, diga que poco menos, que se valora históricamente que por primera vez en un tratado de libre comercio o en este tipo de tratados comerciales, Chile ponga en el tapete las pymes. Que eso es para vender el tratado. Lo que yo he querido hacer con esto es dar a conocer lo que ustedes nos han señalado frente a estos mitos y lo que la gente piensa y no cree. Y nosotros como parlamentarios, por ejemplo, como parlamentario de gobierno y como senador que voy a votar a favor, yo necesito tener respuestas más bien pedagógicas, comunicacionales y pedagógicas para todos estos dirigentes que están haciendo protestas legítimas en el país. Y yo en lo personal, con esto termino, presidente, yo en lo personal creo que esto se ha ideologizado demasiado. Más allá de la respuesta que podamos dar nosotros, esto se ideologizó y eso no es bueno. Ese es mi planteamiento que yo quería hacer, señor presidente. Muchas gracias, senador Moreira. Se ofrece la palabra. Estamos, repito, haciendo preguntas que los representantes del gobierno van a responder. La podemos hacer ahora, podemos hacer más adelante. Se ofrece la palabra. El senador Guillé primero, pero el senador Lagos Weber tiene que presidir la Comisión de Hacienda, entonces le voy a permitir, si a usted no le importa, senador, sí, que haga su planteamiento. Gracias, señor presidente, gracias, senador Guillé, por permitirme intervenir. Hola, ¿qué tal a todos los asistentes? Caras conocidas, algunos amigos, ¿ya? Esta vamos a tener, entiendo, señor presidente, varias sesiones sobre este tema, ¿ya? Lo que yo aspiro, y fue lo que hablamos la semana pasada cuando concurrió la ministra subrogante, ¿ya? La ministra Valdivia, la subsecretaria, junto con don Felipe López Díaz, es que este es el primer acuerdo de integración comercial que ha generado tanto interés. Voy a ponerlo en términos neutros, interés.
Y junto con generar interés, ha generado dudas. Hay interpretaciones que están circulando, algunas que claramente a mi juicio, de lo que yo entiendo del tratado, no son adecuadas, no son correctas. Pero hay otras que tal vez son interpretables. Y hay una serie de temas que el sentido de que usted, el gobierno acá, es que se haga cargo de eso. Pero yo le quiero pedir, y eso es objetivo de esto, yo entiendo, presidente, que vamos a tener más sesiones, pero cuando digo hacerse cargo, no basta decir ante una afirmación que dice que el impacto del tratado va a ser negativo respecto a el tema de las semillas, decir por otra parte, no tendrá un impacto en las semillas. Yo creo que hay que hacer un trabajo más acucioso de tratar de determinar que a la afirmación que se hace, que además algunos son escritas, algunas la han tratado de elaborar, las preocupaciones que tiene parte de la sociedad civil, que creo que lo que tiene que hacer la autoridad, los negociadores, las personas que llevaron a cabo esto, es tomar cada una de estas afirmaciones y aprovechar esta instancia. Esto está siendo transmitido por televisión, esto queda grabado en un video, esto se puede socializar después para ver si es que lo que se está afirmando tiene asidero o no, o por último hablar de interpretaciones distintas y habrá que tomar una decisión. Pero creo que esa es la oportunidad, créanme, lo digo sin temer, no estoy siendo nada de cínico, es la oportunidad que tiene este tratado, que está siendo severamente cuestionado. Mientras estamos acá, hay personas afuera que están preocupadas de este tema, que tienen severos reparos, que esta es la oportunidad de hacerlo. Y yo esperaría, señor presidente, aquí termino, porque me tengo que ir a presidir la otra comisión, es que van a venir organizaciones de la sociedad civil a presentar su tema. Yo creo, lo dejo como inquietud, hay que definirlo, que cuando ellos vengan a hacer a expresar sus preocupaciones, que también esté presente en ese momento el gobierno. Cuando digo el gobierno, el Ministerio de Exteriores, o el Ministerio de Agricultura, o el Ministerio de Economía y de Propiedad Intelectual, para que en ese momento, en el acto, se puedan hacer cargo de esas afirmaciones. Yo no quiero que estemos en un debate, pero es importante. Perdóname que si no, para poder quedarnos al final con lo medular, que es lo que realmente es motivo de duda, de preocupaciones, que tienen un sustento, así sea mínimo, a aquellos que tal vez no tienen ningún sustento, y son preocupaciones tal vez por una mala información. ¿Qué tal? ¿Yo puedo decir algo? Sí. Una cosita de 30 segundos y después no voy a hablar más. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero no habla más nunca más. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta julio no habláis? No, es que yo creo que antes que se vaya él, mira, yo estoy de acuerdo contigo, pero sí que las personas que vengan de los ministerios, ya sea agricultura o lo que estén presentes, porque esta cuestión es muy sensible, que sean personas que estén dispuestas a decir lo que corresponde, porque cuando vienen los subalternos, como que son tibios porque no se quieren meter en el tema, o porque ahí tienen que preguntarle al jefe. No, o sea, si va a venir un asesor, es porque ese asesor diga claramente cuál es la posición del gobierno y no tenga que preguntarle al jefe. Y yo creo que es muy importante a nosotros como gobierno darle las garantías a la oposición, que muchos de ellos están dispuestos a votar, han tenido un costo, porque la gente no entiende afuera. Entonces es importante que aquí en esta mesa los vamos a escuchar a todos, y que nadie pueda decir que no se le dieron respuesta y que nadie pueda decir que no los escuchamos. Nosotros resolveremos, pero ellos estuvieron acá y nosotros los escuchamos. Muchas gracias, senador. Senador Alejandro Guillé. Gracias, presidente. Hay un debate instalado, hay sectores que legítimamente han expresado sus aprensiones. Todos sabemos que cuando se firma un tratado se cede y se obtiene un beneficio, eso lo sabemos. Pero hay una legítima inquietud que se debe aclarar. En general, los tratados los hemos aprobado sin grandes discusiones públicas. Por lo tanto, eso también responde a un cambio en el escenario nacional, en el sentido que la ciudadanía ya no quiere que las cosas se hagan sin que pase por lo menos por un debate donde se aclaren dudas razonables. Lo primero que quiero preguntarles, ¿qué pasa con este tratado después de la salida de Estados Unidos? ¿Y hasta qué punto Estados Unidos podría volver y exigir aspectos que no están ahora, pero que quedan en calidad de suspendidos? ¿Qué significa suspendido? Segundo, si bastaría reponerlos y sin pasar por el Congreso Nacional, o por el contrario, nuevamente cualquier modificación tiene que volver al Congreso Nacional. Esa es una primera duda que me parece importante.
En segundo lugar, tiene dudas legítimas el mecanismo de resolución de controversias. Hay una fuerte crítica en el sentido a que en general hay una orientación pro empresa y además en particular se introduce el concepto de ganancia presunta, que eventualmente permitiría que si, por ejemplo, Chile decide descarbonizar la economía chilena por razones de salud pública, hablo desde una región que tiene 8 veces más cáncer que el resto del país por contaminación, por lo tanto, para mi región esto es muy importante, y que se han negociado esos acuerdos a largo plazo. Si Chile decidiera acortar los plazos, como estamos pidiendo muchos parlamentarios, eso significaría para el Estado chileno el tener que compensar la supuesta ganancia que tendrían estas empresas de no haberse cambiado el ritmo con que Chile va a descarbonizar su matriz productiva. También hay dudas respecto a derechos laborales, porque de alguna manera ha quedado instalado que aquí se reconocen algunos derechos. La pregunta es, ¿piso o es techo? Si los países pudieran entrar a modificar actuales beneficios que van por sobre lo negociado en el tratado y que de alguna manera eso pudiese quedar abierto el camino. Por lo tanto, ¿hasta qué punto se reconocen derechos? Debo reconocer que de la revisión queda claro en que es bastante básica el reconocimiento de derechos laborales. La legislación chilena está muy por sobre el estándar que aquí se establece y, por cierto, el sector laboral mira con dudas de que esto pudiera, digamos, traducirse en una suerte de idea de un techo y, por lo tanto, beneficios adquiridos pudiesen perderse. Hay también legítimas preguntas respecto a los fármacos y el uso de los genéricos para las patentes y la duración de las patentes. Obviamente, cuando las patentes de productos farmacéuticos de vanguardia que han permitido avanzar en la salud de la población pudiesen alargarse, incluso se hablaba hasta 10 años, lo que significa que los fármacos de última generación podrían no ser accesibles para un grueso de la población que no podría pagar costos altísimos de fármacos, que valen por lo demás millones de pesos. Hay familias que gastan al día millones de pesos en tratamientos caros y eso no se traduciría a través de genéricos a precios más razonables. ¿Cuánto es el plazo y bajo qué condiciones los avances en la ciencia médica se trasladan al acceso a la salud de la población? También hay preguntas respecto a los transgénicos en el tratado. He conocido testimonios de personas que han dicho que han llegado a su casa, autoridades del sector agrícola, para reclamarle la destrucción de ciertas plantaciones, semillas que ni siquiera ellos plantaban, sino simplemente porque las lleva el viento, quedaron en su propiedad y aparecen ciertas especies que serían, entre comillas, de propiedad de los que tienen estas patentes, lo cual genera conflictos cotidianos con los vecinos. Pero también hay quienes tienen temor de que las semillas nativas pudiesen verse afectadas en la posibilidad que tienen los campesinos de guardar, multiplicar, intercambiar y mejorar semillas, que esto quedaría debilitado en el acuerdo. Y por último, por ahora, ¿qué pasa con los derechos de propiedad intelectual? Entiendo que este punto quedó semi-suspendido, quedó en un área rara que habría que especificar, pero hay una clara concepción de la propiedad intelectual en el sentido que aquí hay intereses comerciales legítimos, pero no como un logro social. O sea, si hay avances científicos que podrían salvar a millones de personas, pero que entran en conflicto con los intereses de los que tienen las patentes, pudiera prevalecer el interés de las patentes y no en este tratamiento. Pensemos, por ejemplo, en cáncer o en el SIDA o abordar verdaderas pandemias que tenemos en el mundo. ¿Qué flexibilidad hay? Esas son algunas de las consultas, señor presidente. Muchas gracias. Creo que usted ha resumido muy bien. Consulto las preguntas que se han hecho. No sé si faltará alguna todavía, pero tal vez podríamos empezar por esta. Ahora, yo voy a ver, sin embargo, a los señores senadores. Vamos a tratar de hacer al final alguna reflexión sobre esto, que generalmente cuando se cita mucha gente, y nosotros estamos invitando a mucha gente, todos vienen con los mismos argumentos y con la misma pregunta. Por lo tanto, es bueno que estén acá los representantes del gobierno y es bueno que también tengamos la paciencia para escuchar varias veces la misma pregunta y la misma respuesta. Bueno, yo quiero que todo el que venga a preguntar algo o a argumentar algo de buena fe
reciba su respuesta aquí mismo, digamos, aunque le tenga que responder lo mismo que le contestaron en la sesión pasada que vino antes. Así que vamos a demorarnos un poco en esto. Sí, pero tiene un valor agregado eso. Señor presidente, le complemento. Porque efectivamente se puede hacer hoy día las preguntas que hizo el senador Guillé, que recogen parte importante de las dudas, los cuestionamientos al TPP. Es una excelente oportunidad para ir despejando parte de ellas, si es que son despejables. Pero ¿cuál es la gracia? Que pueden venir no los Alejandro Guillé o los Lagos Ver o Moreira, sino que van a venir las mismas organizaciones sociales o civiles que tienen dudas sobre esto y van a ser respondidas en el acto ¿con qué? Con lo que ya respondió el gobierno antes, la autoridad. Con lo cual yo creo que se puede enriquecer el debate, porque este debate se está viendo transmitido. Aquí yo hablé con un senador que dice que ya le están llegando preguntas a partir de la transmisión de lo que se está haciendo ahora. Entonces, cuando el gobierno responda ahora, o la autoridad o el ministerio responda, para la próxima sesión van a venir aquellos que ya saben lo que responde el gobierno y pueden venir con la contrapregunta. Muy bien, sí. Para que empiecen una respuesta sobre alguno de los temas, sin perjuicio que se pueda extender, en el orden que ustedes lo estimen conveniente. Muchas gracias, señor presidente. Si le parece bien, voy a abordar cada uno de los temas y por su intermedio quisiera después dar la palabra a Felipe Lopendía para complementar con algunos aspectos específicos que pudiese el señor Lopendía querer complementar. Quisiera partir, señor presidente, con un tema que se tocó por todos los senadores y es el de las suspensiones del acuerdo. Las suspensiones se refiere a, porque este es un acuerdo TPP-11, que por remisión, este acuerdo en total tiene 9 páginas, y tiene 9 páginas porque hace una remisión al acuerdo que se negoció cuando estaba Estados Unidos en la mesa, que era el TPP-12, con la excepción de 20 disposiciones que se denominan suspendidas, y cuya suspensión está regulada en las disposiciones del acuerdo, en el artículo 2 y en el anexo. Esto son 20 disposiciones, 11 de las cuales son de propiedad intelectual. Una a una, el señor Lopendía después puede explicar de qué se tratan, pero es importante recalcar que muchos de los temas que se han señalado, por ejemplo, el de protección de patentes farmacológicas o farmacéuticas, o extensión de plazos de protección a 8 años, que es lo que dijo, por ejemplo, un diputado en la discusión de la sala en la Cámara de Diputados, son normas suspendidas. Y está dentro de esas normas suspendidas que no operan automáticamente por entrar a Estados Unidos al acuerdo. Es decir, estas disposiciones para poder volver a estar dentro del acuerdo tienen que en primer lugar ser renegociadas entre los 11 países del TPP-11 y en segundo lugar, en el caso de Chile, porque el acuerdo en el artículo 2 lo dice, tiene que cumplir con las disposiciones domésticas de aprobación del acuerdo, y es decir, tiene que pasar por el Congreso Nacional y ser aprobadas como nuevo acuerdo. Por lo tanto, estas normas no reviven porque ni Estados Unidos ni otro país quisiera reincorporarlas, sino que tiene que cumplir con esos 2 pasos. La incorporación de cualquier país, incluido Estados Unidos, requiere del consenso de los 11 países del TPP-11. Y eso también es importante tener presente porque no depende de la voluntad de Estados Unidos reincorporarse al TPP-11. Depende de que los 11 países aprueben que vuelva, digamos, a la mesa. Y en segundo lugar, que es un tema absolutamente distinto y no asociado a la incorporación de Estados Unidos, de revivir estas 20 disposiciones suspendidas del acuerdo, solamente puede ello ocurrir si es que, uno, se renegocian y en segundo lugar es el resultado de esa renegociación es aprobada en el caso de Chile por el Congreso Nacional en ambas cámaras. Entonces, eso es con el tema de las suspensiones que está regulado en el artículo Pero ese segundo. es un punto importante, Sí. o sea, ustedes sostienen que el ingreso de otro país tiene que ser aprobado, en este caso de Estados Unidos, tiene que ser aprobado por el Congreso igual que lo que se aprueba se ratifica el tratado. En las 20 disposiciones suspendidas. Correcto, sí, por cierto. Y eso es algo que lo hemos hecho presente para efectos de la historia de la ley en cada una de las comisiones que fuimos a exponer en la Cámara de Diputados. Y eso no es solamente algo que el gobierno decida hacerlo explícito, sino que está en el acuerdo en el artículo 2 y también en su anexo. Perdón, una consulta para precisar bien. Sí. No solo estamos hablando de los puntos que quedan suspendidos. El hecho del ingreso de otro país también pasa por el Congreso Nacional. No, pero el ingreso, Felipe. Efectivamente
Perdón. Efectivamente hay una norma de adhesión a este acuerdo que tiene que ver con la incorporación de otros países y efectivamente el protocolo que se acuerde entre los 11 países del TPP-11 con un país que manifieste su intención de incorporarse al acuerdo tendrá que ser cumplir con los trámites internos, en el caso de Chile, pasando, ¿no es cierto?, por la consideración del Congreso Nacional para su aprobación. Más allá de que efectivamente hay una norma muy flexible y muy clara desde el punto de vista de los procedimientos que deben seguirse para la incorporación de terceros países al acuerdo una vez que este se encuentre en vigor. ¿Recuerdan caso similar cuando Venezuela entró al Mercosur, que hubo toda una larga suspensión en el Congreso brasileño, por ejemplo, y otros, porque la adhesión en ese tratado, como en otro, como ha dicho el señor López Andía, requiere la aprobación como si fuera un tratado nuevo con cada uno de los países? Y en particular, sobre algunos temas sensibles que se han abordado a nivel de opinión pública y en esta comisión en relación con medicamentos y el tema de los genéricos. Este acuerdo, en particular, porque también se dice expresamente qué países tienen que ajustar su legislación doméstica en materia de propiedad intelectual. Chile no está entre los países que tiene que adoptar ninguna legislación de implementación en materia de propiedad intelectual en el caso del TPP-11. Y eso es importante porque luego de la salida de Estados Unidos y estas 20 disposiciones suspendidas, una de las cuales tenía que ver justamente con ampliar el plazo de protección para patentes farmacéuticas en el caso de los productos biológicos, a 8 años, eso quedó suspendido y por lo tanto la protección en materia de patentes farmacéuticas, tanto para productos químicos como biológicos, es la misma que tiene hoy día la ley y son 5 años. Por lo tanto, en virtud del TPP-11, no es que se esté bloqueando o que se esté incrementando una protección en materia de patentes farmacéuticas que incremente el riesgo de bloquear el acceso de medicamentos genéricos. Es decir, se mantiene en igualdad de condiciones la legislación en materia de propiedad intelectual y protección de patentes farmacéuticas que hoy día otorga una protección de 5 años en ambos casos. Esto se encuentra en el capítulo 18, sección C del acuerdo, que está completamente en línea en la página de Direcon, direcon.gov.cl/cptpp. En segundo lugar, en relación con el tema del convenio UPOP 91, efectivamente este acuerdo, como dijo el senador Moreira, incorpora la obligación de adherir al acta que contiene el convenio UPOP 91 en materia de protección de nuevas obtenciones vegetales. Ese es un compromiso que existe también, como ya se dijo, en otros 3 acuerdos de libre comercio que están vigentes para Chile, en el caso de la Unión Europea, Estados Unidos y Australia. Y por lo tanto, en relación con el TPP-11, no se incorpora nada nuevo que no sea adherir al acta del 91, cuyo primer paso ya se verificó en el Congreso al ser aprobado en el 2011. El UPOP 91. ¿Qué es lo que queda pendiente para poder ratificar UPOP 91? Dictar la legislación de implementación de ese convenio y depositarla con el instrumento de ratificación que corresponde a la Ley de Obtentores Vegetales. El UPOP 91 es un convenio internacional que se refiere a proteger en materia de propiedad intelectual las nuevas obtenciones vegetales, las variedades vegetales, pero no las tradicionales, no las que tienen usos originarios por parte de los pueblos originarios, y eso el mismo convenio lo establece a través de una excepción al pequeño agricultor. ¿Qué significa esto? Que las variedades tradicionales pueden perfectamente registrarse en un registro especial, que es justamente una de las propuestas que el gobierno ha acogido de la mesa de trabajo que en distintos gobiernos ha dado en torno a este asunto. Existe una mesa que lleva más de 6 años funcionando y una de esas posibilidades que abre el propio convenio es, por un lado, registrar y establecer un registro de todas las variedades tradicionales y que esas variedades tradicionales no sean susceptibles de ningún tipo de propiedad intelectual. En segundo lugar, también garantizar el intercambio de semillas tradicionales que existe también en Chile,
Y en tercer lugar, en relación con esta excepción del pequeño agricultor, impedir que exista un cobro por la reutilización de semillas. Esos tres temas son aspectos que el Ministerio de Agricultura ya ha incorporado, digamos, en sus discusiones con la sociedad civil en esta mesa de trabajo que viene ya de más de 6 años y por lo tanto de existir una ley o un proyecto de ley enviado por este gobierno en materia de ley de obtentores vegetales para implementar el UPOV 91 va a incorporar aspectos como esos para hacer presente también las preocupaciones de los pequeños agricultores y pequeños y pueblos originarios. Y eso es algo que también permite el propio convenio. Ahora, por otro lado... Perdón, presidente, es que sobre esto mismo de la semilla. Porque una de las preguntas que siempre nos hacen ellos es cómo se protegen las semillas originarias, cómo se resguarda ese patrimonio nacional. Esa es una pregunta sobre todo de la agricultura familiar, de las distintas comunidades indígenas y de distintos sectores que a nosotros nos preguntan, por ejemplo, en una región agrícola como es la mía. Bueno, en relación con eso, nosotros hoy día no tenemos un tipo de protección en particular en materia de propiedad intelectual respecto de las semillas o las variedades tradicionales para poderlas proteger de algún tipo de patentamiento. Ahora, este convenio lo que hace es permitir el patentamiento de nuevas obtenciones o variedades vegetales que son producto de propiedad intelectual y por lo tanto no las que ya existen. Y eso es algo que es posible de adoptar también cuando se discuta en este Congreso Nacional la ley de obtentores vegetales. Y es ese el vehículo que justamente permite incorporar excepciones y hacerse cargo de las legítimas sensibilidades de la sociedad civil. Por eso, para nosotros es importante aclarar que el TPP-11 no tiene nada distinto de lo que es hoy una obligación que ya existe en otros 3 acuerdos de libre comercio, que es adherir al UPOV 91. Y ese acuerdo ya fue aprobado por el Congreso Nacional. Por lo tanto, la discusión que legítimamente debiera darse es en torno a qué ley de obtentores vegetales queremos, digamos, y qué excepciones y qué contenidos tenemos que incorporar a esa ley para hacernos cargo de las legítimas preocupaciones o sensibilidades que existen en la sociedad civil. Ahora, desde un punto de vista positivo, también creo importante recalcar que Línea ha participado en las discusiones relacionadas con el TPP-11 y para Línea es fundamental poder adherir al UPOV 91. ¿Y eso por qué? Porque hoy día se está dedicando una cantidad importante de recursos en el desarrollo de nuevas variedades vegetales. Hay frutales que hoy día son producto de investigación hecha por Línea y que requieren de protección en materia de propiedad intelectual para que no llegue un tercero y piratee o robe la propiedad intelectual que se produce por parte de Línea y que nos va a hacer más competitivos en los mercados internacionales. Ahora, con ello considero también relevante recalcar que en el caso de Perú, que es un competidor importante en materia de productos agrícolas, Perú ya adherió y ratificó el UPOV 91 y por lo tanto, en ese sentido, Línea lo que ha planteado es que existe una desventaja desde el punto de vista de la protección de la propiedad intelectual de las variedades vegetales que se están produciendo en Chile hoy por Línea. Y por lo tanto hay un aspecto de hacerse cargo de los temores o las preocupaciones de la sociedad civil. Y por otro lado, el UPOV 91 también es señalado por Línea como una herramienta importante para poder proteger el desarrollo y la investigación en materia de nuevas variedades vegetales de Chile. Y con ello también, antes de, por su intermedio, señor presidente, dar la palabra al señor López Andía, quisiera también agregar que en materia de transgénicos, nada en el TPP se refiere a la regulación, no existe ninguna obligación en relación con la regulación de transgénicos. Lo que existe es en materia de cooperación, intercambio de información en materia de productos biotecnológicos entre agentes reguladores de la materia o agentes competentes para esta materia, pero solo para efectos de intercambio de mejores prácticas de algo que, entre paréntesis, por sí o por no, es decir, por permitir o prohibir los transgénicos, es algo que Chile tiene pendiente desde hace varios años. Pero con ello quisiera recalcar que la facultad regulatoria del Estado para permitir o prohibir transgénicos permanece intacta. En el TPP-11 no se incorpora una obligación que obligue al Estado a permitir la regulación de transgénicos en uno o en otro sentido. Sí, gracias, presidente, por su intermedio. Sí, quisiera, en respecto a los temas que ya ha abordado
el director general, solamente complementar algunos elementos en primer lugar con lo que tiene que ver con el patentamiento de los productos farmacéuticos. Decir en ese sentido, reiterar el hecho de que el TPP no contiene ninguna disposición que altere el periodo de protección de los productos farmacéuticos, sea aquellos de síntesis química como aquellos biológicos, más allá de los 5 años que actualmente establece nuestro régimen legal. Artículos 1850, 1851, que además están suspendidos desde el punto de vista de lo que es el TPP 11. Y en segundo lugar, en relación también con el tema del patentamiento farmacéutico, algo que ha surgido en el debate durante los últimos días, tiene que ver con la disposición relativa a lo que se denomina el linkage. ¿Qué es el linkage? El linkage es la vinculación que debe existir entre la autoridad que emite las autorizaciones de comercialización de los medicamentos, que en Chile es el ISP, y la autoridad de patentes, en este caso el INAPI. En el caso del TPP 11, el artículo 1853, que es la norma que regula esta materia, establece explícitamente 2 estándares de regulación con respecto al linkage. Uno es lo que se le denomina una vinculación de carácter judicial, es decir, la autoridad que otorga el permiso de comercialización de un determinado medicamento, supongamos un medicamento genérico, respecto del cual se ha esgrimido algún derecho, alguna titularidad desde el punto de vista del ámbito de las patentes, no bloqueará el otorgamiento del permiso de comercialización al genérico y dirá, mire, esta disputa o este conflicto que pueda existir se tiene que dirimir en sede judicial, a mí no me corresponde pronunciarme. Ese es un estándar. Y el otro estándar se acerca a lo que se denomina el linkage automático o la vinculación automática, que permite, ¿no es cierto?, que la autoridad de comercialización pueda, en algunos casos, decir que no permitirá el acceso del genérico al mercado si es que hay algún conflicto con respecto a una titularidad en términos de una patente. Lo importante de la norma es que permite que los países sigamos o continuemos aplicando el régimen legal que existe en la actualidad en cada uno de nuestros sistemas. En el caso de Chile seguirá siendo, como es hasta ahora, un esquema de carácter judicial. Es decir, el ISP en este caso no tendrá ninguna obligación de bloquear el ingreso de un genérico al mercado como consecuencia de estarse instando al reconocimiento de una patente respecto al medicamento innovador correspondiente. Con lo cual, reafirmamos y se queda completamente confirmado el hecho de que el régimen jurídico chileno en materia de patentamiento de medicamentos se mantiene intacto bajo las normas del TPP 11. Luego, también me gustaría complementar la información que daba el director general con respecto al tema de transgénicos y la norma sobre el comercio respecto a los productos biotecnológicos, esta norma de cooperación a la cual hacía mención. El artículo 2.27 del tratado es claro en términos de dejar a cada país que regulen, si es por ejemplo, en el caso de Chile, que no tiene normas internas en esta materia, que pueda contar con una total libertad para regular en su momento de la manera que Chile considere pertinente y adecuado hacerlo. Y simplemente lo que contiene son normas de carácter cooperativo y de intercambio de información y de experiencia que puedan haber entre los países en esta materia. Eso con respecto, no sé si quieres. ¿Tú sigues? Ya. Gracias. Señor presidente, quisiera continuar con otros de los temas que han planteado los distintos senadores. Y en eso quisiera abordar el tema de los estándares laborales que planteaba el senador Guillé. Me correspondió participar también en la discusión en la Comisión del Trabajo en la Cámara. Y creo que es importante precisar la naturaleza de este acuerdo como un acuerdo comercial y que no tiene intención ni la facultad de poder regular las materias laborales en Chile. Es decir, este es un acuerdo que lo que busca es tener reglas parejas en el comercio.
y que no exista dumping social y que no exista dumping ambiental en el comercio. Por lo tanto, cuando se establece un estándar mínimo, que es el que recoge los principios de la OIT, y de hecho la OIT ha saludado la incorporación al TPP-11 de estos aspectos laborales, busca justamente que en el comercio de Chile con países que pueden tener un estándar laboral inferior al país, no exista dumping social en temas, por ejemplo, como de trabajo infantil. Entonces, lo que yo busco es que no me lleguen a Chile, por ejemplo, zapatillas fabricadas por niños de 9 años en Vietnam. Y por lo tanto que eso sí quede sujeto al mecanismo de solución de controversias del acuerdo. Pero, por otro lado, el que no estén aspectos laborales, y eso lo dice el capítulo laboral expresamente, los países tienen el estándar que tienen que asegurar respecto de su legislación doméstica o legislación nacional. Es decir, los países tienen el estándar laboral que se quieren dar según su ley nacional. Este es un mínimo, pero es un mínimo en relación con el comercio. No es un mínimo en relación con las políticas públicas que Chile pudiese dar o no. De hecho, el capítulo laboral reitera expresamente que la legislación laboral nacional es el estándar que los países tienen que adecuar o adoptar y que además no es posible suspender o reducir estándares laborales para poder facilitar el comercio. Y por lo tanto, nosotros, el que no exista, por ejemplo, el postnatal, o que no exista, por ejemplo, una referencia al sueldo mínimo entre los principios básicos de la OIT que se recogen en el capítulo laboral del TPP-11, en ningún caso significa que eso queda de alguna manera fuera de algún tipo de protección en la ley laboral chilena o que el país esté asumiendo algún tipo de obligación para derogar o modificar esa materia. Muy por el contrario, es el propio acuerdo el que le dice a los países que es su ley laboral el estándar que rige y que respecto de ese estándar, que para el caso nuestro puede y es de hecho superior a ese mínimo de la OIT que se establece en el acuerdo, nos obliga así a no volver atrás, nos obliga a no relajar la ley laboral para efectos de poder facilitar el comercio y hacerlo más barato. Para efectos del comercio, los temas ambientales y los temas laborales son un costo. Y por lo tanto, lo que aquí se pide es que no exista dumping social o dumping ambiental. Es decir, que los países, para evitar el mayor costo que significa implementar un estándar social superior en materia laboral, tengan el incentivo de relajar normas laborales para poder ser más eficaces, eficientes o competitivos en materia comercial. Es por eso que este acuerdo se ha señalado como uno de los más inclusivos que Chile haya firmado. Y no porque existe un mínimo, el país no puede imponerse un máximo distinto al que está en el CPTPP. Lo que sí dice es que no puede volver atrás, es decir, nosotros no podemos relajar nuestro estándar doméstico para efectos de favorecer el comercio y buscar algún tipo de competitividad mal entendida por relajar estándares laborales. Y por lo tanto, los derechos laborales básicos y los beneficios adquiridos que existen en Chile nada tienen que ver con las regulaciones laborales que establece el CPTPP. Esto no es un acuerdo ni de derechos humanos ni laborales y por lo tanto los instrumentos internacionales que Chile ha ratificado en materia laboral de la OIT, pero también la legislación doméstica que Chile se ha dado en materia laboral, queda absolutamente protegida por las propias disposiciones del acuerdo y por lo tanto si existe un mínimo, un básico, es para tener un mínimo común, digamos, entre países distintos que pueden tener un estándar laboral inferior al chileno y por lo tanto que no exista competencia desleal en materias que justamente se usan en cadenas globales de valor de países menos desarrollados como la esclavitud, el trabajo forzado infantil, y otros más que se refieren al que se refieren los principios de la OIT, donde está la asociación o la libertad de asociación también sindical y la no discriminación como principios protegidos en el trabajo. Otro tema que se relaciona con eso y también que tiene que ver con el rango que incluso constitucionalmente tiene un acuerdo de este versus un acuerdo de derechos humanos como es el convenio 169 de la OIT, tiene que ver con los derechos adquiridos por las comunidades, el convenio 169 y el tema de la consulta previa. Y en ese sentido, quisiera recordar algunas disposiciones que tiene el CPTPP en relación con los pueblos indígenas porque tiene algunos aspectos importantes y algunos aspectos importantes para efectos de favorecer
a los pueblos originarios como un actor especial a propósito del comercio, justamente con este sello inclusivo que tiene el acuerdo, pero también para excepcionarlos de ciertas obligaciones y poder favorecer a los pueblos originarios en el comercio. Y estas son excepciones generales también que se dan en relación con los pueblos originarios. En primer lugar, el CPTPP da facilidades especiales para que los microempresarios indígenas puedan exportar sus mercancías artesanales en el artículo 4.2. En segundo lugar, el CPTPP establece excepciones específicas en favor de minorías y pueblos originarios frente al cumplimiento de este acuerdo en su anexo segundo. Chile se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida que otorgue derechos o preferencias a poblaciones autóctonas, en términos del acuerdo. El CPTPP establece también un trato preferente a los pueblos originarios y sus comunidades en su relación con las empresas del Estado en el anexo cuarto. Es decir, las empresas del Estado podrían comprar en términos distintos a los estrictamente comerciales, favoreciendo a pueblos originarios. Por otro lado, el CPTPP también reconoce y garantiza el debido cuidado de los conocimientos tradicionales en su artículo 18.16. Sobre UPOP 91 ya señalábamos que este acuerdo solamente establece la obligación de adherir al acta que establece el convenio UPOP 91 y que ya fuese aprobado el 2011 y por lo tanto la implementación queda en manos de una ley que tiene que ser discutida por el Congreso Nacional en una ley de obtentores vegetales. Adicionalmente, el CPTPP establece la importancia de respetar, preservar y mantener el conocimiento y las prácticas de las comunidades indígenas y de facilitar el acceso a recursos genéticos. Y eso lo establece en su artículo 20.13. El CPTPP también garantiza el respetar, preservar y promover los conocimientos tradicionales y expresiones culturales tradicionales en su artículo 29.8. Y en relación con la consulta indígena, quisiera explicar que este acuerdo fue sometido al trámite de pertinencia de consulta indígena el año 2016 en relación con el contenido completo del acuerdo, con incluso las 20 disposiciones suspendidas que hoy día no existen, y se señaló que ninguna de las disposiciones establecidas en el TPP-11 tiene pertinencia o afectación directa de pueblos originarios. Podría existir, sí, por ejemplo, en el caso de una ley de obtentores vegetales que tuviese que ser sujeta a consulta previa u otra norma de implementación que pudiese tener que ver o cumplir con este requisito establecido por el reglamento de afectación directa indígena y por lo tanto esa decisión de no pertinencia de consulta indígena fue la base para poder haber enviado al Congreso el acuerdo sin realización de esa consulta previa. Perdón, una consulta. ¿Se Sí. podría aclarar quién es el que, o qué instancia es la que determinó que no correspondía o que no había pertinencia? Sí, presidente. Podría, a propósito de eso, aprovechándolo, el tema, cuando se produce la consulta indígena, a juicio del gobierno, ¿fue satisfactoria en el contexto de que quedaron de alguna manera a juicio de las consultas que se hicieron? ¿Ellos consideraban que estaban resguardados sus derechos? Porque esto no necesariamente es vinculante, ¿no es cierto? Como no es vinculante, a juicio de ustedes, porque eso se lo vamos a preguntar a las comunidades indígenas cuando vengan para acá, a juicio de ustedes, ¿cuál fue la respuesta de ellos frente al informe final? Bueno, desde el punto de vista del gobierno, nosotros creemos que las disposiciones que acabo de dar lectura en relación con pueblos originarios que contiene el TPP tienen disposiciones de, por decirlo así, discriminación positiva o de favorecer directamente a los pueblos originarios o de excepcionarlos de obligaciones del acuerdo. Por lo tanto, no tiene una afectación directa que pudiese perjudicar ningún tipo de derechos adquiridos. Por de pronto, el 169 es un acuerdo internacional que tiene otro grado de jerarquía respecto de este acuerdo y, por lo tanto, las obligaciones que allí se establecen permanecen en igualdad de condiciones en relación con este acuerdo. Sí, pero ¿cómo a juicio de ustedes? Porque esta pregunta se la vamos a hacer a ustedes, capaz que cambien de opinión por la presión que hoy día existe. A juicio de ustedes, ¿ellos percibieron bien los resultados? A juicio de lo que uno puede ver de la discusión desde el punto de vista de los distintos actores de la sociedad civil y lo que se ha escuchado también, porque fui a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara también a explicar estas disposiciones,
uno escucha que hay actores del mundo indígena que no están de acuerdo con que no se haya hecho esta consulta. Ahora, desde el punto de vista de la afectación directa, me parece también importante que esto es una oportunidad para poder aclarar por qué este acuerdo, por ejemplo, se señala el tema de las semillas. Y lo que he explicado yo aquí es que este acuerdo no tiene nada en relación con las semillas, sino que establece la obligación de aprobar un acuerdo que ya se aprobó y que por lo tanto cuando se trata de implementar ese acuerdo se va a dar la discusión que podría dar o no pie a alguna afectación directa respecto de las semillas de uso originario que tienen los pueblos indígenas en Chile. Pero ellos, usted mismo lo dijo, que aquí no está considerado, o sea, también se puede interpretar un poco lo que dijo el senador Lago, que no existe implícito un resguardo patrimonial precisamente a los orígenes de esa semilla. No existe un... A ver, yo creo que es importante, senador, separar las discusiones. Aquí, este acuerdo lo que tiene es la ratificación de un convenio internacional que per se no perjudica la propiedad respecto de variedades tradicionales u originarias. De hecho, el foco o el ámbito de aplicación de UPOV 91 es respecto de nuevas variedades tradicionales. Por lo tanto, uno no puede adjudicar algo que en el texto del acuerdo no existe respecto de perjudicar a los pueblos originarios y en el caso del uso de sus semillas. Es decir, para decirlo en simple o en directo, si este acuerdo se ratificara, se aprobara por el Congreso, estamos en la misma situación que hoy. Es decir, con una disposición de aprobar el acta del UPOV 91, que tienen otros 3 acuerdos de libre comercio ya ratificados o vigentes para Chile. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, no existe ningún tipo de afectación por las disposiciones de este acuerdo en relación con los pueblos originarios. Quedamos en la misma circunstancia o la misma posición que hoy. De todas maneras, les vamos a solicitar que esa resolución nos hagan llegar una copia, por favor. Sí, presidente, le vamos a enviar el oficio que está en poder del Ministerio de Desarrollo Social. De hecho, se ofició por alguna comisión, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, al Ministerio de Desarrollo Social, que es el órgano pertinente para efectos de la consulta indígena, y que se pronunció respecto de la no pertinencia de la consulta indígena el año 2016. Correcto, muchas gracias. Sí, me falta eso. Continuando con algunos otros temas que se plantearon por los senadores, está el tema de las inversiones y también del mecanismo de solución de controversias. Me parece importante partir este punto haciendo referencia al concepto de expectativa de obtener ganancias o utilidades, que se ha señalado como una fuente de garantía de la obtención de utilidades para los inversionistas extranjeros a partir de las normas de este acuerdo. En primer lugar, es importante precisar que ese término, ese concepto exactamente igual, se ha incorporado desde el año 2004 en todos los capítulos de inversiones, incluyendo el TPP, una definición amplia del término de inversión. Este es uno de los elementos del concepto de inversión y la referencia que se hace general y a modo ejemplar de las características de la inversión, incluyendo como elemento la expectativa de obtener ganancias o utilidades, nunca ha significado el garantizar esas ganancias o utilidades a un inversionista extranjero. Sin embargo, es importante también precisar que el capítulo de inversiones del TPP 11 no garantiza ni asegura a los inversionistas extranjeros la obtención de ganancias y utilidades, pero porque incorpora además precisiones que no tienen otros capítulos de protección recíproca de inversiones. Para evitar interpretaciones históricamente erradas y para dejarlo claro y sin lugar a dudas que el Estado no asegura al inversionista la obtención de utilidades, por primera vez en la historia de los capítulos de inversión de un tratado de libre comercio se incluyeron aclaraciones explícitas en el TPP-11 sobre el alcance de las expectativas del inversionista. Y esto queda muy claro en el artículo 9.6, párrafo 4, cuando el CPTPP asegura que el Estado puede regular, incluso si como resultado de la introducción de nuevas regulaciones se perjudica a una inversión. Y lo dice de la siguiente manera: para mayor certeza, el simple hecho
de que una parte adopte u omita adoptar una acción que pudiera ser incompatible con las expectativas del inversionista no constituye una violación de este artículo, incluso si como resultado de ello hay una pérdida o daño a la inversión cubierta. Y en segundo lugar, también en relación con las materias de expropiación indirecta, es decir, cuando por alguna decisión de un acto del Estado, digamos, se pudiese entender una pérdida de la inversión, el anexo 9b sobre expropiación explica también qué se entiende por expectativas inequívocas y razonables, y se establece expresamente que estas expectativas requieren certezas obligatorias por escrito por parte del Estado, es decir, no basta el texto del TPP-11 para poder cumplir con las expectativas inequívocas y razonables que se pudieran dar a un inversionista. Esto puede ser en un contrato, por ejemplo, de inversión extranjera que tenga algún tipo de garantía explícita en materia fondo de expropiación indirecta o no. Y en ningún caso un contrato suscrito por el Estado se puede comprometer con el inversionista a un retorno de utilidades determinado. Adicionalmente, el mismo anexo explica que los efectos adversos sobre el valor económico de una inversión por sí solo no establece que una expropiación indirecta haya ocurrido. Y el referido anexo, en el 9b, párrafo 3b, establece también la protección al derecho de regular por parte del Estado. Adicionalmente, existe un capítulo de excepciones generales que se establece en relación con las disposiciones de los acuerdos de comercio de servicios y de bienes de la OMC, el GATT y el GATS, y ese acuerdo tiene una disposición expresa respecto de la facultad regulatoria del Estado que pudiese afectar el comercio cuando se afecta la vida humana, vegetal, animal, o se trate de proteger a través de medidas de salud pública la vida de ese tipo. Y por lo tanto es claro el anexo y las disposiciones del CPTPP respecto de la facultad de regular, específicamente cuando se refiere también, adicionalmente, entre otras materias como la protección a los pueblos indígenas, cuando se refiere a materias de salud pública. Esas son excepciones que están establecidas en el TPP-11 y por lo tanto, como lo he dicho, este acuerdo, comparado con otros acuerdos de protección recíproca de inversiones, tiene incluso disposiciones que hacen explícitas para mayor claridad cuando no se va a entender que las decisiones regulatorias del Estado pueden dar lugar a algún tipo de compensación o que sean incompatibles con las expectativas de un inversionista, incluso si como consecuencia de esa decisión se produce un daño. ¿Por qué? Porque justamente la facultad regulatoria del Estado es un principio importante que viene y que queda a resguardo en el TPP-11. Hay otras excepciones que el señor Lopendía, por su intermedio, presidente, quisiera pedir complemento. Muchas gracias. Sí, simplemente para reiterar y reafirmar el rol central. Sí, el rol central que juega la consagración del derecho a regular por parte de los Estados, al margen de las disposiciones que ya citaba el director general, yo también quisiera referirme al artículo 916, también del capítulo de inversiones, en donde se hace una referencia explícita, digamos, al valor y al hecho de que las partes cuentan con pleno espacio para adoptar y mantener medidas en materia de medio ambiente, en materia de salud o en alguna otra materia de sus políticas públicas respecto de las cuales quiera perseguir objetivos regulatorios legítimos. Por lo tanto, desde esa perspectiva, tal como lo señalaba el director general, estamos convencidos de que el texto del capítulo de inversiones contiene un conjunto de mejoras mejoras y aclaraciones que sin duda delimitan de manera mucho más clara el espacio que tendría un inversionista extranjero para llevar al Estado receptor de las inversiones a un procedimiento arbitral. Eso quisiera, presidente, complementar respecto a lo que acaba de señalar el director general. Y adicionalmente, presidente, quisiera tocar el tema de los mecanismos de solución de controversia en este acuerdo. ¿Puedo hacer una pregunta al senador Moreira sobre lo que estábamos hablando ahora o es nueva? No, ok, adelante, por favor. Adelante. No, que el mecanismo de solución de controversias del acuerdo establece un arbitraje internacional que se sujeta a tres tipos de normas, digamos. La primera
son las normas de arbitraje de UNCITRAL, que son las de Naciones Unidas. La segunda son las del mecanismo del CIADI, que son las del Banco Mundial. Y la tercera es la de un arbitraje ad hoc que se acuerda entre el Estado y el inversionista. Por lo tanto, en ese sentido, tampoco este acuerdo incorpora un tribunal especial, digamos, distinto de los que tradicionalmente, por más de 20 años ya, se han utilizado en nuestros acuerdos de protección de inversiones. El tema del sistema internacional o los mecanismos de arbitraje internacional inversionista-Estado como un punto más de fondo general es otra discusión. Lo que para nosotros sí es importante es aclarar que este acuerdo no tiene tribunales de fantasía, como se ha dicho por algunos detractores, sino que mantiene las mismas alternativas de solución de controversia inversionista-Estado que existen ya en los más de 20 acuerdos de protección recíproca de inversiones que Chile ha suscrito desde el año 2004. Muchas gracias. Presidente, solo quizás complementando la respuesta del director general, señalar a modo de declaración también el hecho de que el CPTPP contiene dos mecanismos de solución de controversias. Uno es el mecanismo entre estados, o llamado mecanismo institucional, que abarca un número importante de capítulos del tratado y que desde el punto de vista de su estructura y procedimiento, se inspira de manera muy clara en el mecanismo de solución de controversia existente en el ámbito de la OMC y sigue desde esa perspectiva buena parte de todos los mecanismos de solución de controversia institucionales, Estado-Estado, que están contemplados en los acuerdos comerciales suscritos por Chile. Ese mecanismo funciona también sobre la base de un tribunal, diría, ad hoc, que se constituye entre, ¿no es cierto?, las partes del acuerdo involucradas en el conflicto o la disputa en cuestión a lo largo del tratado. Señalar además que hay algunos capítulos del CPTPP que se encuentran excluidos de la aplicación del mecanismo de solución de controversias entre Estados, por dar algunos ejemplos. En materia de los capítulos sobre, por ejemplo, pymes, o en materia de capítulos sobre cooperación, por dar algunos ejemplos, esos capítulos se encuentran excluidos de la aplicación del mecanismo de solución de controversias, insisto, entre Estados. Y de manera inversa, señalar que, por ejemplo, lo que el director general señalaba respecto a las normas contenidas en los capítulos sobre medio ambiente o sobre asuntos laborales, en el caso del CPTPP es la primera vez que quedan sujetos las obligaciones contenidas en esos capítulos al mecanismo institucional Estado-Estado existente en el acuerdo. Ese es un mecanismo, el mecanismo yo diría madre, el mecanismo digamos más fundamental del acuerdo, y el segundo mecanismo que existe es el mecanismo que está en el capítulo de inversiones, que fundamentalmente tiene como objetivo resolver las disputas que surjan entre un inversionista extranjero y el Estado receptor de la inversión. Y en ese sentido, quizás también vale la pena aclarar algo que se suele perder de vista a la hora de también analizar lo que es este mecanismo y sus implicancias, el hecho de que fundamentalmente es un mecanismo que opera respecto a las infracciones o violaciones de las obligaciones contenidas en el capítulo de inversiones, fundamentalmente. Adicionalmente con algunas contenidas en el capítulo sobre servicios financieros, pero es ahí en donde se encuentra el marco de aplicación del capítulo de este régimen de solución de controversias inversionista-Estado. Gracias, presidente. Senador Moreira, ¿quería hacer alguna pregunta adicional? Sí. Por favor. Bueno, primero que todo... ¿Había terminado el señor director general? Señor director general, ¿usted concluyó ya o qué? Sí, presidente. Bueno, perfecto, gracias. Ya, bueno, yo tengo un sistema de redes sociales a raíz del TPP para escuchar a la gente y algunas de las preguntas que yo he hecho es porque la gente me lo está diciendo. Y de estas 70.000 personas que están siguiendo esto, quiero decirle que, bueno, el 70% son puros garabatos para mí, pero quiero sacar... Sí, más saludable. Mi objetivo es llegar al 50%. Bueno, pero... Y he seleccionado algunas preguntas que ya las he ido haciendo yo. Pero aquí tengo una que dice relación... si la cita que voy a leer yo ahora, si esta cita del capítulo que se refiere a la Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible,
Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en el número 5, dice: las partes reconocen el potencial para actividades conjuntas de desarrollo entre las partes para reforzar esfuerzos para alcanzar objetivos de desarrollo sostenible. Dicho eso, la pregunta es, si cuando el capítulo 23, desarrollo, en el número 5 dice: las partes reconocen el potencial para actividades conjuntas de desarrollo entre las partes para reforzar esfuerzos para alcanzar objetivos del desarrollo sostenible, está citando la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? No los está citando, pero es una obligación que nosotros, y de hecho esa agenda es parte de la agenda del gobierno anterior y el actual, y por lo tanto, cuando, por ejemplo, y eso es importante también contarlo en esta sesión, nosotros, a propósito del TPP-11, tenemos un grupo de acción que se llama Inclusive Trade Action Group con Canadá y Nueva Zelanda. Y justamente uno en esas declaraciones que entre los países hacemos para poder aplicar el TPP-11, los ODS y los Objetivos de Desarrollo Sustentable del 2030 sí forman parte efectivamente de cuál es el espíritu con el que nosotros queremos aplicar esas disposiciones. Al ser esto un instrumento o un tratado de libre comercio, la referencia general no significa que en el fondo esto vaya en contra o amenace la agenda de los ODS del 2030, muy por el contrario. Países que ya han ratificado el acuerdo y otros que estamos esperando ratificarlo como nosotros, creemos que los ODS del 2030 tienen que ser un insumo importante para dar lugar a la aplicación de las disposiciones de cooperación y de intercambio, y aún más. Este es el primer tratado de libre comercio que Chile se ha autoobligado, junto con Canadá y Nueva Zelanda, a poder evaluar en 3 años más desde su entrada en vigencia, justamente para poder dar cuenta a la ciudadanía del impacto que el acuerdo va a tener en todos los aspectos que nosotros vemos inclusivos del acuerdo, es decir, pymes, mujeres, pueblos originarios, desarrollo económico regional, cambio climático, y otros que para nosotros es importante poder justamente ponernos una vara para poder en 3 años más dar cuenta a la ciudadanía de por qué decimos que este acuerdo tiene un fuerte carácter inclusivo. Y ese aspecto lo vamos a medir con una metodología común entre Canadá, Nueva Zelanda y Chile, y de hecho la próxima semana, cuando vengan los ministros de Comercio de APEC a Chile, con el ministro Parker de Nueva Zelanda y con el ministro Carr de Canadá, vamos a tener una nueva reunión de este grupo al que además se va a incorporar México. Y por lo tanto, con ese foco es el que nosotros queremos tener un criterio común y un criterio que además queremos que sea sujeto al escrutinio de la sociedad civil, porque como he dicho, es primera vez que un acuerdo lo vamos a someter a evaluación de su impacto en aspectos tan sensibles, pero que al mismo tiempo dan cuenta de por qué nosotros creemos que este acuerdo tiene un fuerte componente inclusivo a propósito del comercio. Yo le hacía esa pregunta porque hay una serie de organizaciones, ONG, que están preocupadas porque dicen que aquí puede tener o tiene 2 capítulos relacionados con la ideología de género, y como esa es la agenda de la ONU, la gente siente que es una agenda sin soberanía, y por eso ellos tienen su opinión relacionada. Esa era la razón de la pregunta, y yo oiga, quiero felicitarle, director, por su capacidad independiente, y que uno pueda estar de acuerdo o no en algunas materias, porque las preguntas que yo le he hecho, hablar de la Agenda 2030 y con la rapidez que me contestó, porque lo tiene aquí, y no se suele contestar tan rápidamente las preguntas con esa actitud desde el punto de vista de lo que representa esta Agenda 2030. Muchas gracias, senador. Muchos tenemos la Agenda 2030 en el corazón, en realidad. Ojalá la podamos cumplir. No, pero él sabe mucho también. Perdón, yo quería hacer un alcance. En realidad, esto no tiene que ver con
con la aprobación o no del tratado, lo digo francamente, esto está ya en funciones hace 30 años. Yo tengo respecto, y no soy el único en esta región, que tiene serias dudas respecto de del mecanismo CIADI y su adaptación a la realidad del comercio internacional hoy, ¿no? El CIADI en realidad no pasa más que ser, no quiero menospreciar las oficinas de parte, pero es una especie de oficina de parte de las demandas internacionales, a la cual concurren los inversionistas que se consideren ofendidos por algún país, y luego se nombra un panel, se elige un panel de una cantidad de abogados que están inscritos para esto, que va a fallar sobre este tema, sin que haya ninguna forma de codificación de la jurisprudencia, ni tampoco la posibilidad de una apelación a un tribunal superior. Y ocurren cosas como la que le han pasado a este país, ¿no? Yo quiero recordar que al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, el CIADI, un panel del CIADI falló en favor de un empresario español que cuando era chileno, en los años 70, se consideraba expropiado y falló a favor de él 35 años después en una expropiación que había tenido lugar mucho antes de que alguien tuviera la idea de firmar tratados de promoción y protección de inversiones. Mientras al mismo tiempo otro panel, en otro lugar, fallaba en favor de un gobierno contra una empresa chilena, diciendo que no había tratado vigente al momento que se había producido la supuesta transgresión. Y esto ocurre a cada rato, o sea, cada panel actúa como le parece, y no existe ningún mecanismo que por lo menos unifique la jurisprudencia. O sea, por ejemplo, diga que después de cierto tiempo ya se ha verificado que el tratado tiene aplicación no tiene aplicación retroactiva. Como lo digo, en el primer caso esto tuvo aplicación hiperretroactiva. O que diga, qué sé yo, que las reglas son tales o cuales, etcétera, y sobre todo que los paneles no se demoren tanto costándole un montón enorme de dinero a los países. Porque los paneles de abogados que se sacaron la lotería llevándose el juicio, se mantienen ahí por meses y años, de manera que realmente los jueces puedan ser remunerados todo el tiempo que dura esto, ¿no? Entonces, si me permite, señor director, yo creo que realmente pasado este tema del TPP y pasado el tiempo que sea, yo creo que hay un buen ambiente en América Latina, en la mayor parte de los países, en revisar el mecanismo CIADI y hacerlo un poco más serio. Se tendrá que seguir llamando CIADI, porque si no habrá que renegociar de nuevo todos los acuerdos de promoción y protección de inversiones, pero por lo menos que tenga una oficina más grande, alguien que declare admisibles los acuerdos, alguien que codifique la jurisprudencia y una forma de asegurarse que los juicios no duran un tiempo excesivo. Muchas gracias. Sí, no, solamente complementar un par de puntos que me parece interesante recalcar, presidente. El primero es que efectivamente el caso que usted señala, que es el caso Clarín, ha sido un caso históricamente bastante particular y anómalo respecto de los casos del CIADI. Ese es un caso cuyo laudo arbitral se anuló y hoy día efectivamente estamos en algunas de las postrimerías de ese caso, digamos, terminando algunas gestiones que han sido en el fondo levantadas por la demandante, pero es un caso donde Chile en el fondo logró la anulación del laudo. Ahora bien, Chile no ha sido, a pesar de estos más de 20 acuerdos de protección recíproca de inversiones que revierten al CIADI como una posibilidad, un usuario frecuente del mecanismo. O sea, es decir, los casos son 5 y hay casos que son tremendamente simbólicos, pero al mismo tiempo también anómalos, como es el caso Clarín. El único caso por el cual, en el fondo, en que se ha demandado al país por un capítulo de inversiones proveniente de un TLC, es el caso actual que se está ventilando en el CIADI por Alsacia. Y por lo tanto, Chile no ha sido un usuario, como nosotros hemos dicho también cuando hemos tratado de abordar el tema, intensivo en materia de protección de inversiones, y claramente el país ha tomado las decisiones regulatorias que ha querido tomar en este tiempo sin que por ello se pudiese invocar en el fondo una situación expropiatoria o de afectación de las expectativas del inversionista. Ahora, también es importante recalcar que según la base de datos de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo,
De todos los casos inversionista Estado, el 35%, 215 casos han sido decididos en favor del Estado. El 28% a favor de los inversionistas, el 22.8% por acuerdo entre las partes, el 10.6% discontinuados y el 2.2% no se falló a favor de ninguna de las partes. Por lo tanto, también cuando se ha dicho que estos mecanismos han favorecido consistentemente a los inversionistas, tiene un sesgo que efectivamente los datos de Naciones Unidas señalan una cosa en el fondo un poco distinta. Ahora, efectivamente, y eso es un segundo punto que quisiera destacar, quisiera proponer también algo en particular. Actualmente se están discutiendo, y nosotros como Chile somos un actor bien activo en las reglas del CIADI, y se están discutiendo las reformas a las reglas del CIADI y las reformas a las reglas del UNCITRAL en materia de arbitraje internacional. Por lo tanto, dado el interés que también ha señalado el señor presidente, podría ser una buena idea tener una sesión en el futuro de esta comisión donde se pudiese exponer el estado del arte respecto de la discusión y nosotros como Chile que estamos planteando también para poder mejorar el sistema, porque claramente hay ánimo y ambiente de poder hacer un balance de qué ha sido el pasado, qué ha funcionado, qué no, y que eso se refleje en la reforma al sistema pensando en el futuro. Muchas gracias, director. Le vamos a cobrar la palabra inmediatamente después que terminemos con el TPP, porque por lo menos a mí es un tema que me interesa mucho. En realidad, más allá de lo que puede hacer con el país, a pesar de que el caso Clarín lleva 20 y tantos años dando vueltas. Pero si no, fundamentalmente, porque yo creo que es bueno que los tratados de la importancia del que estamos negociando ahora y discutiendo ahora tengan mecanismos de solución de controversias equivalentes con la importancia, con los volúmenes que se negocian a través de estos tratados, ¿no? Muchas gracias. Señor Moreira. No es pregunta, yo quiero pedirle a la Secretaría que nos hicieran o nos enviaran o ellos lo piden a la biblioteca lo antes posible, preguntas y respuestas de lo que se ha dicho acá. No los comentarios nuestros, sino que más bien las preguntas que nosotros hemos hecho y las respuestas del Ejecutivo, porque es bueno tener un papelito aquí, clarito, textualmente lo que se ha dicho. Así que yo se lo voy a pedir. Le pediríamos a la Secretaría y la someteríamos a revisión incluso con la dirección para asegurarse que, con la dirección económica para asegurarnos que digan exactamente lo que se ha conversado. Exactamente. Muy bien, entonces, si hay otro tema, si alguien no quiere hacer alguna pregunta todavía, podemos señor director, adelante, por favor. Gracias, presidente. Si fuera posible, quisiera proponerle, por su intermedio a la comisión, si pudiésemos brevemente repasar cada una de las 20 disposiciones suspendidas que no están en este acuerdo. Y lo digo ¿por qué? Porque he escuchado frecuentemente y me tocó escuchar en la discusión de la Cámara disposiciones que se señalaban como parte de este acuerdo y que no son parte del acuerdo. Por ejemplo, la extensión a protección de patentes farmacéuticas a 8 años. Eso es algo que no es parte de este acuerdo y que se señaló por un diputado como parte del acuerdo. Y por lo tanto, brevemente, tal vez repasar en una frase las 20 disposiciones que no están en este acuerdo y que, como ya lo hemos dicho, para poder ser parte del acuerdo tienen que ser renegociadas y aprobadas por el Congreso Nacional. ¿Señor director quiere hacer eso ahora mismo? Si es posible, o si prefieren que lo enviemos por escrito. Yo supongo que podemos estar hasta la... ¿sí? Perdón, presidente, pero ellos van a venir en la próxima sesión. Ellos vienen mañana, mañana seguimos. ¿Sí? Entonces yo creo que mañana podríamos... Pero mañana tenemos invitados ya. ¿A quién tenemos invitados? Bueno, pero podríamos hacerlo al comienzo de la sesión de mañana. Al comienzo de la sesión, porque son respuestas y... Ok, muy bien, muchas gracias. Sí, al concluir yo quisiera saber efectivamente quiénes vienen mañana, señor secretario. Señor presidente, para el día de mañana está el señor Rodrigo Pucci de la ACHIPI y el señor Manuel Valenzuela. Más fuerte, Perdón, al micrófono. No se escucha. Señor presidente, para el día de mañana se encuentran invitados de ASECMA Chile, el señor Roberto Fantuzzi, de la Asociación de Exportadores, el señor Ronald Baum, de la Asociación de Semillas de Chile, el señor Mario Schindler, Semillas de Chile. ¿Sí? de la ACHIPI, el señor Rodrigo Pucci, ¿Qué es ACHIPI? de la Asociación Chilena de Propiedad Intelectual. Propiedad intelectual, perfecto. Sofofa se excusó de venir mañana y... Disculpe que lo interrumpa. Uno de los grandes problemas que tenemos es estar haciendo las cosas apuradas. Y usted comprenderá que cuando vienen 5 invitados, ¿no? Yo creo que no podemos invitar más de 2 o 3 invitados.
Yo creo que son Vamos muchos. acelerando tiempo en esto. Sí, pero presidente, mire, si usted saque la cuenta, cada expositor toma 15 a 20 minutos. Hay temas que son muy sensibles que se conversan y que dan más tiempo y de repente uno quiere escucharlo. Yo con respecto a esta materia, yo quiero ser muy riguroso, no solamente por las presiones que he tenido, como ya le decía, y yo quiero conocer las opiniones, porque mire, están todos los empresarios primero. Y después, el último, vienen los representantes de las semillas. O sea, los representantes de las semillas van a tener 5 minutos para exponer. Entonces, yo quiero que haya mayor equidad en los tiempos y no se cite más allá de 2 o 3 personas. Yo acojo su sugerencia, señor senador. Voy a revisar con la Secretaría inmediatamente la lista de manera de que podamos hacerla de modo para ir discutir con cada expositor con calma los temas. Y sobre todo que mañana además tenemos otro tema anterior en tabla, que es la denuncia del Tratado de la UNASUR. Eso, yo no sé para qué así, pero senador Pizarro. Sí, perdone, presidente de la consulta. Si pudiéramos tener el listado completo de las organizaciones que ya han solicitado, sería bueno. Yo me imagino que el señor secretario puede hacer esa relación ahora para saber más o menos cuántas sesiones vamos a necesitar. No sé si tendrá el señor secretario la lista completa. Yo le propongo, yo podría proponerla mañana, podría proponerle para mañana una lista completa con con la fecha en que invitaríamos a cada uno y también dejando una sesión libre para alguno que se presente de manera tardía y alguien queramos escuchar. Presidente, Así que yo mañana se las entrego impresa. y a propósito de lo que ha dicho el senador Pizarro, y que haya equilibrio. Sobre todo lo que a mí más me importa, independiente de cómo vaya a votar yo, es que nadie diga que este Senado no los escuchó en la medida, los equilibrios, que hayan equilibrio. No pueden venir 3 empresarios y venir una ONG o representante de los pueblos originarios. De no más de 3 organizaciones por sesión, pues creo que es así, y de fecha en las sesiones en que lo haríamos. Ahora se puede también hacer más, pero tendríamos que prorrogar las sesiones. Pero vamos a una que sea bastante holgada y va a ser lo más equilibrada posible. No puedo decir 50-50 como dicen aquí, pero lo más holgada posible. Y yo rogaría que además la Dirección Económica estuviera presente en todas las discusiones. ¿Podemos, siempre que los demás colegas puedan, podríamos consultar la posibilidad de hacerlo de 12 a 2, siempre que pueda? Yo puedo a las 12, no tengo ningún Yo problema. tampoco. Los otros miembros de la Sí, pero comisión. siempre tienen que estar todos, pero de 12 a 2. Senador Sandón, ¿está de acuerdo? Voy a preguntarle al senador Lagos Weber. Yo me temo que el senador Lagos Weber puede tener problemas. Yo creo que el senador Pizarro nos puede informar por el tema de la Comisión de Hacienda, ¿no? Ya, entonces. Pero podemos hacerlo de 2:30 a 2, puede ser perfectamente, ¿no? O a 1:30. Sí. No, a 2, de 2:30 a 1:30. A 2. Sí. Es que ese es el a horario, dos, por eso yo decía ganar media hora. Es difícil, pero vamos a hacer otra Sí, está sesión bien. semanal. Sí. En eso estamos Los de acuerdo lunes. en que vamos a hacer otra sesión semanal los lunes y ahí sí que tenemos el tiempo. Muy bien, muchas gracias. Agradecidos a todos. Se levanta la sesión. Mediodía con 38 minutos culmina.